Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Vamos a hablar del Hércules, no solo del grupo primero de Primera Federación Vive el Hombre, también hay que tocar el grupo segundo. Anoche os decía en el vídeo en el que repasaba las salidas del Zamora Club de Fútbol para la temporada 25-26 que había que hacerse de algún equipo. Y estaba yo dándole vueltas a cuál bancar. Hablaba yo de Unionistas, que siempre me cae de maravilla, pero que, bueno, por alguna que otra razón, me apetecía más apoyar al Hércules. Por ejemplo, por aquello de que Bolo estuvo no solo una temporada, como Aleix Gorjón, que acabó en Unionistas, Bolo estuvo dos, tuvo la del ascenso y también la temporada pasada, dándonos mucha seguridad defensiva y sobre todo también calando entre la afición y dejando sensaciones de que es un central por explotar. También otra razón que yo argumentaba era la de estar en This is Hércules, como This is Anfield, con Pablo Sainz Pardo y por supuesto la gran masa social y la gran historia que tiene el Hércules, quien más quien menos lo recordamos en primera, con Drente, con flashes que nos vienen de la victoria en el Camp Nou, con Trezeguet, con también diría Deli Valdés, con Farinós, con... Bueno, es que se me mezclan figuras, incluso la de Jukic, que estuvo ahí en el tramo final, Miroslav. Somos Valladolid, decía cuando estaba en Pucela. Ahora no sé dónde andará el hombre, lo intenté entrevistar el otro día, secretos que os cuento, pero no ha contestado el bueno de Miroslav. Bueno, pues los que sí contestarán serán los aficionados del Hércules cuando vean este vídeo. Y es que lo quería hacer aparte de las razones por las que os estoy comentando, porque me parece que la delantera que han configurado es la más de interesante. Y ahora entro en detalles y os explico bien por qué me lo parece. También es un motivo por el que yo simpatizo con el Hércules para esta temporada. Bolo, la afición, This is Hércules. Y esta delantera, oye, tú quieras que no, cuando un equipo de partida te es bastante ajeno, bastante indiferente, necesitas motivos, necesitas agarrarte a lo que sea para ilusionarte. Es más fácil ilusionarte si va bien o si crees que va a ir bien que si consideras que va a ser una temporada anodina en la que no va a arrojar ningún aliciente para el aficionado de fuera, en este caso del Zamora como lo soy yo, residente en Valladolid. Que, bueno, esto lo comento poco, pero es que yo soy zamorano y después vivo en Valladolid, que me tratan bien, pero ya está, hasta ahí. Deseo lo mejor para los sitios en los que estoy, eso también hay que decirlo. ¿Y el Hércules qué? Bueno, pues el Hércules que ascendió también el mismo año que el Zamora, en 2024, por eso también es otra razón más, todo suma para ir con ellos. Que hayan ascendido en 2024 y que ellos sí mantengan el mismo entrenador con el que subieron, que es Rubén Torrecilla, a mí esto me mola. Así que vamos haciendo y al final los granos de arena se convierten en una montaña. ¿Y qué han hecho en esta temporada 2025-2026 para que yo esté tan atento a ellos y para que yo esté por la labor de simpatizar? Pues, aparte de no ser rivales nuestros, porque están en el grupo segundo, y eso siempre está bien por diversificar, porque miramos los toros desde la barrera, salvo en un hipotético duelo de campeones de playoff, los fichajes que han hecho es que son, la verdad, interesantes, no tienen desperdicio y prometen emociones fuertes en el Rico Pérez, en ese estadio que podría ser, como decían los del grupo Risa, de Florentino Pérez, por aquello del Rico Pérez. Sin embargo, es del Hércules de Alicante, estadio histórico, el templo de los herculanos, que no herculinos, que esos son los del Depor. ¿Y qué fichajes son los que han hecho? A ver, pues según Transfer Market. Bueno, según Transfer Market, no. Primero voy con el que me interesa más, que es Bolo, que es del Zamora, 23 años, un jugador formidable y que va a dar grandes tardes de alegría. Además ya estuvo su padre allí, en el Hércules de Alicante, era delantero en los 90, allí pasó una temporadita en segunda división. Pero es que aparte de esto, tenemos como fichajes del Hércules a Rentero, un central de la agrupación deportiva Alcorcón que en las dos últimas temporadas ha jugado un total de 60 partidos en Primera Federación. Antes en el Linares no pudo mantenerse, pero también fue pieza habitual de los 11.
Está también, por cierto, nacido en 2001, Slavi, que es un delantero de la Sociedad Deportiva Eibar, que llega libre. Rentero, por cierto, pagaron 100.000 euros por él. Slavi llega libre como todos los demás, que voy a mencionar. Hay algún cedido que vuelve, pero no le voy a echar cuenta, como dicen los andaluces, porque creo que acabará saliendo. De hecho, alguno ya ha salido, como Sergio Molina o Sergi Molina. El caso es que Slavi también es un delantero muy joven, hasta el punto de ser también de 2001, y que ahora os hablaré de él porque es ex de Unionistas, ex de la cantera del Real Valladolid, y también llegó a debutar con el primer equipo de manera testimonial en segunda, también ex del Villarreal B. Ahora os detallo características porque es bastante provechoso todo lo que os puedo decir. Ben Hamed, que oficialmente llega cedido del Moralo, también muy joven, acaba de cumplir anteayer los 23 años, y es un futbolista que estuvo en la temporada pasada en el Amorebieta. En realidad estuvo en el Amorebieta y es de lo poco que yo rescataría del Amorebieta. A mí me gustó especialmente el partido que hizo contra nosotros, contra el Zamora en la segunda vuelta. Creo que para el que no lo conoce, yo tampoco soy experto, este camerunés puede ser una de las revelaciones de la temporada herculana. Apuntad con papel y boli, porque es un jugador, lo típico que se dice, de despliegue físico y demás, pero creo que tiene recorrido y que tiene técnica. A mí me gusta Benjamín. No lo he seguido habitualmente, pero me dejó una sensación de, oye, aquí hay proyecto de futbolista. Me parece bien tirado este jugador. Después el Hércules se ha hecho también con los servicios de Nacho Monsalve, que procedía de bien cerca, de Alicante, del Eldense. Es un central ya más curtido, con 31 años. No le voy a dedicar especial atención, porque es un jugador que tampoco estimula especialmente y que creo que puede estar a la sombra de los demás, pero haciendo buena compañía y liderando también desde el ejemplo y de la experiencia. Pleguezuelo, lateral izquierdo del Real Betis B. Me sonaba mucho este apellido. He consultado a ver por qué era. Y sí, será por haberlo visto en alguna convocatoria del primer equipo del ingeniero Pellegrini, no cabe duda. Pero también es porque yo soy aficionado al fútbol inglés, en menor medida que a la Primera Federación y que al fútbol español en general, pero me sonaba Julio Pleguezuelo, que es un hermano que tiene en el Plymouth Argyle, que eliminó al Liverpool en la pasada FA Cup, en la pasada Copa Inglesa, en enero de 2025. Entonces, claro, el apellido Pleguezuelo yo lo tenía fresco en mente. Pues sí, Xavi Pleguezuelo es su hermano, es mallorquín y estuvo en el Real Betis B sin demasiado protagonismo en la anterior temporada porque, claro, ahí estaba Alcázar, que es un lateral de muchos quilates, que creo que ha acabado en el Castellón. Y por último, de los fichajes que voy a mencionar, ya digo, luego están los que vuelven de cesión, las bajas, como por ejemplo las bajas José Artiles, que se ha marchado al Nea Salami Famagusta de la segunda división chipriota. Más bajas que comentaré ahora en la delantera. Ropero es el último que llega, según Transfer Market, aunque no es del todo cierto, porque ya lleva unas semanas aposentado, pero en el orden, si no le das a según la llegada, pues es el último que te aparece. Ropero que puede ser extremo delantero y que llega después de haber estado en el Eldense como Monsalve, pero realmente llega cedido por el Alavés. Y desde Vitoria lo decían en DC Hércules, esperan maravillas de este jugador. Vamos a ver si se panicheliza al estilo Joaquín Panichelli, que va a acabar en el Estrasburgo. Todo hace indicar en la competición europea por parte del equipo francés. Pues ahora os voy a detallar por qué son los delanteros los más sugerentes del grupo segundo. Ojo, los más sugerentes para mí, quizás ni siquiera los más queridos, y vete a saber si los mejores, pero a mí son los que más sugerentes me parecen. Los más queridos por mí, pues quizás sean los del Sabadell, porque estuvieron en el Zamora los dos, Costia y Escudero. Lo que pasa es que ya los tengo vistos. Estuvieron en el Zamora hace tiempo. Tienen una edad en la que están en su pico de rendimiento, pero ya es difícil que vayan a mejorar muchísimo más de cómo están. La mejor delantera, pues tal vez, vamos a esperar a final de mercado, la pueda conformar el Ibiza, el Real Murcia, esta clase de equipos, el Nastic, que ha fichado a Cedric Moigui recientemente. Pero a mí, amigos y amigas, herculanas y herculanos, la que más sugerente me parece
es la del Hércules de Alicante. Y procedo a explicar por qué. En primer lugar, por la juventud. Todos los fichajes, aquí también cuenta cesiones, la media que arroja Transfermarkt es de 23,3 años de media. Cierto, también 2,55 millones de valor de mercado, pero esto también es muy relativo porque han hecho menos fichajes los del Hércules para computar este valor de mercado que los que ha hecho un Zamora, un Racing de Ferrol, un Club Deportivo Tenerife, equipos del grupo primero a los que yo venía analizando. Pero con todo y con eso, los jugadores que os he nombrado, quitando Nacho Monsalve, que tiene 31 años, tanto Rentero como Slavi, como Bolo, como Ben Hamed, como Pleguezuelo, como Unai Ropero, son todos nacidos de 2001 en adelante. Y la delantera sugerente se completa con Uriol Soldevila, que también es nacido en 2001 y que tampoco me lo quiero dejar fuera, porque si en el Zamora cuento con 3 jinetes del apocalipsis, llamados Eslava, Farrell y Carbonell, en el caso del Hércules hay que contar con Slavi, con Ropero y con Soldevila. 3 en raya también, mucho más jóvenes que los nuestros, aunque está a esa altura Farrell, pero Lavi y Ropero son más jóvenes que Carbonell y que Slava. Es curioso porque tenemos nosotros a Slava y ellos a Slavi. Y me parece que merece mucho la pena seguirlos, a los del Hércules, porque son jugadores que reúnen, salvo Soldevila, que ahora os hablaré de él, una característica común. Tanto Slavi como Ropero son futbolistas que dan un paso atrás para dar 2 adelante. Me explico. Los dos han llegado a jugar en segunda y los dos han ambicionado consolidarse en segunda. Primero empiezo por Slavi, que es el jugador nacido antes, en 2001, y que ya estuvo la temporada pasada en la Sociedad Deportiva Eibar. No logró marcar goles en segunda división en la primera vuelta, no logró tener protagonismo, secundado por Bautista, por Jorge Pascual y por una temporada en la que en la primera vuelta no fueron las cosas tan bien como el Eibar desearía, con Joseba Echeverría, entrenador ahora mismo del Real Murcia. Y Slavi, que no fue por la temporada pasada en su primera vuelta, por lo que es sugerente. Este delantero hispano-búlgaro empezó en las categorías inferiores del Pucela, como comenté. En el Promesas fue ganando poco a poco minutos, pero donde explota de verdad en Primera Federación es en Unionistas, donde marca 12 goles más 1, ya sabéis, de la ciudad de Ángel Nieto, no decimos 13 habitualmente, mal número si no crece. Y fue mal número porque no creció para Slavi de inmediato. En el Eibar ya digo que no tuvo éxito, pero en Unionistas incluso llegó a jugar Copa del Rey contra todo un Fútbol Club Barcelona, eliminando previamente al Real Sporting de Gijón, al Villarreal Club de Fútbol en el partido de los 2 días, y es un futbolista que tiene muchas condiciones interesantes para estar atentos. Es goleador, se sabe mover, se sabe asociar. A mí me mola este delantero hispano-búlgaro, que vamos a ver si es internacional absoluto con alguna de las 2 selecciones. Supongo que con Bulgaria tiene más opciones, pero en las inferiores ha estado picando en flor ahí con España también. Así que vamos a darle tiempo porque promete este delantero, y que en la segunda vuelta del año pasado ya dio ese paso atrás para dar 2 adelante. Estuvo en el Villarreal B y marcó Borisov Stankov, que es como se apellida, un total de 7 goles. En apenas una vuelta, eso es mucho. Llegando de una categoría superior, sin demasiado rodaje, teniendo que asumir que no había triunfado en ese paso adelante que había dado, me parece que son datos más que apreciables los 7 goles que metió con el Villarreal de Slavi. Por tanto, dio un paso atrás ya en la segunda vuelta y ahora autopista lanzada hacia, quién sabe si el playoff, quién sabe si la lucha por el primer puesto, quién sabe si el ascenso, pero objetivos ambiciosos del Hércules con un delantero así, como también con un delantero como Unai Ropero,
que es exactamente el mismo caso de dar un paso atrás, aunque justo lo empieza a dar ahora, no lo había dado hasta este momento. Porque en el Alavés B, en la temporada 2023-2024, la rompe, la descose, este jugador que también tiene movilidad, que es muy grande, como un armario, ropero, puede caer a banda, y había marcado 19 goles en el Alavés B, en el Deportivo Alavés B, en el Mini Glorias, en el Mini Glorioso, por utilizar todos los sinónimos que se me ocurren. Por tanto, es un jugador con muy buenas referencias realizadoras y que en la 2024-2025 estuvo cedido en el Eldense. Llegó a marcar un gol contra el Racing de Santander, pero lo mismo, también a la sombra de los Ortuño, por ejemplo, Juanto Ortuño, a la sombra de muchos futbolistas que podían ocupar esa zona ofensiva, como era el caso de Iván Chapela, y no tuvo demasiado recorrido en segunda división, pero es extraño. Yo creo que mereció más oportunidades en un equipo que acabó bajando, es decir, que tampoco acabó de dar nunca con la tecla. Eso también le perjudicó a él, porque los entrenadores, ante la duda, suelen tirar más de veteranía que de juventud. Pero a mí me parece que por apellido es sugerente, Ropero. Por cifras de hace 2 temporadas, que no hace tanto, es sugerente Ropero. Por juventud, de tener apenas 23 años, es sugerente Ropero. Y creo que Slavi y Ropero son una gran delantera, complementada además con el jugador que ya lleva 2 temporadas con esta en el Hércules de Alicante, que es Uriol Soldevila, que para muchos entró por el ojo en el momento en el que le metió 3 goles al Barça con el Intercity en una de las primeras eliminatorias de Copa del Rey temporada 2022-2023. Le cascó 3 goles al Barça de Xavi, los llevó a la prórroga y los hizo temer algo todavía peor, como fue una posible eliminación a manos del equipo bursátil, del Intercity. Las acciones de Uriol Soldevila han cotizado al alza y hasta ese punto en el que el canterano culé acabó en el Hércules de Alicante. Y en el Hércules esta temporada pasada, siendo no delantero centro nato, porque lo era o Costia o Romera, que ha acabado en el Arenteiro, marcó 11 goles Uriol Soldevila. Para mí es un pepino de jugador, nacido en 2001 también, la juventud al poder en todos los jugadores de arriba, y a poco que explote uno, a poco que mantengan las cifras que han hecho todos en Primera Federación, o a poco incluso que explote más de uno, cuidado con este equipo, cuidado con esta delantera, que puede pasar de ser sugerente a ser indefendible. Uriol Soldevila, que ya digo, tiene más movilidad, tiene más capacidad para enganchar con los dos de arriba. Quizás Torrecilla solo juegue con un puntanato, pero aunque solo juegue con un puntanato y el esquema sea de 1-4-2-3-1, con extremos, con segundos puntas, se me hace complicado pensar que no coincidirán en el 11 2 de estos 3 como mínimo. Todos tienen muchas facultades, 2 de ellos coinciden en dar un paso atrás para dar otro hacia adelante, es decir, han estado en segunda división. Uno ha estado en una gran cantera, como es el caso de Soldevila, Solde. Los 3 son nacidos a partir del año 2001. Y la verdad es que apuntan maneras y creo que van a corresponder con goles a una afición que es de las más numerosas del grupo segundo de Segunda Federación, de las más fieles y que arropa a uno de los clubes más históricos que hay en la tercera división de nuestro fútbol. Además, tiene ese aliciente de que no se va a enfrentar al Zamora a menos que los dos lleguemos muy lejos. Ojalá sea así y que no sea en un playoff, sino que sea en un duelo de campeones. Es la tercera vez que lo recalco entre Disis Hércules y aquí, porque los deseos se pueden cumplir. Si se trabaja y se cree, se puede. Ya sabéis lo que decía el Cholo. Bueno, pues este ha sido mi repaso del mercado de fichajes del Hércules enfocado en la delantera y partiendo de mi propia opinión, de una delantera muy sugerente, sin citar a un director deportivo, como hacía con el del Zamora en los vídeos anteriores. Esta vez no ha dicho nada el director deportivo del Zamora, no viene a cuento de decirlo, pero ya lo digo yo. Slavi, Soldevila y Ropero
son una delantera muy estimulante, si se quiere, muy sugerente, muy apetecible para ir observándola a distancia, pero sabiendo que en el fondo están en la misma categoría, pero en el otro grupo. Decidme vosotros, herculanos, ¿qué más os falta? Habéis fichado muchos centrales, habéis fichado muchos delanteros. Veo que todavía algunos jugadores cedidos que han regresado no han vuelto a salir. Os van a faltar todavía piezas por incorporar, algún extremo quizás, algún media puntita más que no sea tan específico del remate. Bueno, me decís si queréis, algún lateral quizás más titular que Pleguezuelo, aunque también tenéis por ahí, bueno, eso es más por la derecha, que tenéis a Samu Vázquez. La portería está bien cubierta con Carlos Abad, que es un señor porterazo, renovado hasta 2028, de Tenerife. Decidme, aficionados del Hércules, si os parece también que es una delantera muy sugerente, la más sugerente, ojo, no la mejor, que eso está por ver, pero la más sugerente. Contadme cómo lo veis, aficionados de todos los equipos en general, de la segunda B. Hoy hemos repasado el mercado del Hércules. Mañana o pasado o al siguiente, Dios dirá y el fútbol proveerá. Dale like, compartid, comentad. Nos vemos pronto y hasta la vista.